Aunque ya hemos hablado de esperar y de las esperas y todo eso, ¿verdad? Sobre todo en los últimos capítulos que estuvimos leyendo y meditando de Romanos, sabemos que cuando esperamos no todas las esperas son de la misma manera, ni las circunstancias externas cuando esperamos son las mismas, ¿no? O sea, no es lo mismo que estés esperando llegar a tu destino en la primera clase de un avión que en turista, lo digo por experiencia. Tampoco es lo mismo esperar en la cola del supermercado que esperar la llamada del taller mecánico para que te diga por fin qué le pasa a tu coche. También lo digo por experiencia. Otra espera diferente es aquella que hacemos cuando no tenemos la seguridad de que se cumpla aquello que estamos esperando, que cuando sí tenemos seguridad de que aquello que estamos esperando se vaya a cumplir. No es el mismo tipo de espera, ¿verdad? Y además, en ambos casos, cuando estamos esperando que algo se cumpla, se añade una cosa más, que es cuando las circunstancias son buenas o son malas. Tú puedes estar esperando algo sin saber si se va a cumplir o sabiendo si se va a cumplir, pero encima se puede añadir que las circunstancias sean buenas o sean malas. Si las circunstancias son malas, pero esperas que se cumpla aquello que esperas, nunca mejor dicho, como que merece más la pena. Es mala la circunstancia, pero yo sé que va a llegar el momento en que se cumpla lo que estoy esperando, ¿no? No es lo mismo si es al revés. Pero ¿qué ocurre cuando por fin alcanzamos aquello que deseamos? Que es un poco lo que también hemos estado meditando las últimas veces. Pues en ese momento, evidentemente, no cabes en ti mismo de alegría. Por fin has conseguido lo que deseabas, ¿no? Incluso hasta sientes cierto orgullo de que he podido conseguir aquello que estaba persiguiendo o estaba haciendo algo por conseguir. Sentimos como que nos podemos afianzar más en la vida, como que podemos volver a intentar aquello que hasta ahora no habíamos intentado. Puede que incluso aumente nuestra confianza, casi nunca en el buen sentido, pero puede que aumente nuestra confianza en nosotros mismos. Digo que casi nunca es en el buen sentido, ahí dejo un porcentaje. Pero lo cierto es que la esperanza, por un lado, y el resultado que viene de haber cumplido esa esperanza van siempre en conjunto y ahora explico a lo que me quiero referir. Generalmente, por el mal que hay dentro de nosotros, cuando conseguimos aquello que estamos esperando, nace, o ya estaba ahí latente, una especie como de orgullo insano dentro de nosotros que nos hace decir, mira, ves, por fin lo he logrado, lo he conseguido, lo he hecho, lo que sea, ¿no? Estoy hablando de un orgullo malo en ese caso. Pero hoy vamos a ver otro tipo de orgullo diferente a este que vengo hablando. Cómo hay un orgullo santo, si se puede decir así, ¿vale? Que es el que vamos a meditar en él y con el que queremos responder a todo lo que hasta ahora venimos viendo en Romanos y lo que vamos a ver hoy, que es un capítulo excelente, aunque vamos a comenzar solo los 5 primeros versículos. Es por eso que quise titular así este mensaje, ¿no? Una seguridad de la que sentir orgullo. Para aquellos que os gusta leer literatura contemporánea, no sé si habrá muchos por aquí hoy, pero puede que os suene una frase que es el título de este primer punto, aunque sin las interrogaciones, ¿no? La guerra es la paz. George Orwell, que era un autor del siglo XX, aunque era su seudónimo, no se llamaba así, escribió un libro que seguro que sí que os suena, que siempre lo venden en las librerías, que se llama 1984. Y en ese libro él trata de una historia de una sociedad distópica, futurista, digamos, en la que el Estado controla de manera totalitaria a la sociedad y la mente de las personas dentro de esa sociedad está lavada, está educada para creer sin más miramientos aquello que le dicen, y es una sociedad que se vigila a sí misma y se controla a sí misma, ¿no? Es un poco como la peor pesadilla, podríamos decir, de los totalitarismos que existen hoy, que quizás podría ser algo así como Corea del Norte o algo semejante. Y el protagonista de la historia, de George Orwell, parece como que no ha perdido toda su razón crítica y se da cuenta de que vive en una sociedad que lo controla, que lo gobierna, y además él mismo trabaja controlando y engañando al mundo, ¿no? Porque todo el mundo está trabajando para eso de alguna manera. Él se encarga de corregir
los periódicos que habían salido con anterioridad para que las noticias dijeran lo que en ese momento el Estado quería que supiera la sociedad, ¿no? Y es todo el rato así la historia de la novela. Y la cosa es que el protagonista se rebela contra esta sociedad, pero al principio lo hace de manera secreta, intenta como contactar con personas que él cree que también están en una especie de resistencia secreta, pero finalmente lo pillan, ¿no? Y bueno, más adelante pasan más cosas y no voy a contar la historia porque es un libro muy interesante y yo lo recomiendo que vayáis a comprarlo, 1984, y se lee muy bien y muy agradable, la verdad. Pero donde yo voy es que el partido que está dentro de esta historia ficticia, tiene un lema que aparece al principio de la historia y al final de la historia, y dentro de ese lema hay una frase que es esta, sin las interrogaciones: la guerra es la paz. Claro, lo que él quiere decir con esta frase, que al final te lo explica en el libro, es que si tú mantienes a la sociedad con un enemigo en común, si tú lo mantienes en guerra contra otro que está fuera y enrabietas a la sociedad y la sociedad realmente se enfada entera contra su enemigo exterior, consigues que haya paz, al menos dentro. Porque están tan juntos, están tan cohesionados, tan a una todos contra su enemigo, que consigues paz dentro, aunque fuera guerra. Sea o no sea verdad, puede ser inventada, como es en este caso en la novela. Pero ese es el lema del partido: la guerra es la paz. Es una sociedad en la que constantemente viven en guerra. Unos años viven en guerra con un continente, luego con otro, cambian en los periódicos con quién están en guerra siempre, pero la cosa es: la guerra es la paz. Ese es el lema, ¿verdad? Y nuestro texto hoy nos habla de que uno de los resultados de haber sido justificados, que es un tema que ya hemos abordado muchas veces, sobre todo en los sermones anteriores del capítulo 4, pero que volvemos a insistir, como digo, que somos justificados como por la fe en Jesucristo, ¿no? Sabiendo que somos justificados, que somos declarados como justos, como si estuviéramos limpios, como si fuéramos intachables, por así decirlo, delante de Dios por la fe, ¿qué es lo que dice ahora Pablo respecto a los resultados de esa justificación, ¿no? Porque ya nos ha explicado, digamos, la enseñanza, la doctrina, nos ha explicado, digamos, lo duro de la teología, cómo es esto. Pero ¿qué resultados vienen de eso? ¿Qué cosas prácticas podemos sacar de que nosotros creamos en Jesús y que eso nos haya justificado delante de Dios? ¿Cómo se ve? ¿Qué es lo que podemos visualizar? Bueno, una cosa que nos dice es que ahora tenemos paz con Dios. Una de las cosas que nos dice es que hemos tenido paz con Dios, ¿vale? Y además nos dice, y nos añade, ahora lo leeremos, que hay una seguridad dentro de nosotros, una seguridad de que podemos alcanzar la gloria de Dios, y que si os acordáis, en el capítulo 3 se nos decía todo lo contrario, se nos decía que estamos excluidos, destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora en este texto que vamos a leer, vamos a ver cómo se nos da todo lo contrario, una completa seguridad. Y ahora veremos dos cosas que quisiera ver en esta mañana del texto, pero antes vamos a leerlo, que lo tenéis ya por ahí. Está, como digo, en el 5 y dice, a ver si lo puedo abrir por aquí. Fijaos, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hasta ahí vamos a leer en esta mañana. Y como veis, tal como empieza Pablo en el capítulo de hoy, ¿qué dice? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y eso es lo que estábamos hablando ahora mismo, ¿verdad? Que realmente hay una guerra. Ahora explicaremos a qué se refiere con esta guerra, ¿no? Pero la cosa es que el resultado que nosotros hemos obtenido por la fe es todo lo contrario, es la paz para con Dios en nuestra relación con Él. Pero quería hablar al menos de dos cosas que me vienen a la mente cuando leo este texto. Una de ellas es que la cultura en la que vivimos, el tiempo en el que vivimos, las personas con las que nosotros nos relacionamos, están obsesionadas con una cosa en concreto que es, para mí por lo menos, la predicación moderna de hoy, ¿no? Es la religión del día de hoy, es un mantra que se repite una y otra vez y es: confía en ti mismo. Ten seguridad de que aquello que tú vas a hacer
lo puedes hacer, lo puedes conseguir, lo puedes lograr. O sea, esa es la predicación que una y otra vez la gente se repite a sí misma y le dice a los demás, ¿no? Claro, nos guste o no, esa es la religión moderna. ¿Por qué? Porque te adoras a ti. Entonces, bueno, está bien. Me adoro a mí mismo, hago lo que yo quiero, me propongo hacer lo que yo quiera y lo llevo adelante, ¿no? Pero claro, a mí esto siempre me plantea una duda, y es, ¿no será que el hecho de que nos tengamos que repetir constantemente que tenemos que confiar en nosotros mismos ya es una muestra de que tenemos que desconfiar de nosotros mismos? Porque si encima si nos tenemos que estar repitiendo una y otra vez, confía en ti mismo, por algo será, ¿no? O sea, hay como una cierta desconfianza también, que claro, la gente te dirá que simplemente se debe pues a miedos, a lo que te dice la gente, a la sociedad. No digo que puedan existir ese tipo de cosas, ¿no? Pero realmente no creo que sea tan fácil la respuesta, como decir, no, es que la sociedad te enseña a que desconfíes de ti y no sé qué. Sinceramente, no creo que la sociedad tenga tanto poder o tanta fuerza por ella misma dentro de nosotros, sabiendo que nosotros mismos formamos parte de esa sociedad, ¿no? Yo, claro, no estoy hablando aquí de ese tipo de confianza que evidentemente todos alguna vez tenemos que tener, ¿no? Por ejemplo, cuando aprendes a conducir, al principio no tienes confianza, pero luego confías en ti mismo, en la máquina que estás llevando, en los movimientos que tienes que hacer. Hasta incluso los profesores de tu escuela te dicen que confíes, ¿no? Evidentemente ese tipo de confianza no es negativo ni es malo. O por ejemplo, cuando en el trabajo aprendes a hacer algo, al principio evidentemente pues estás con más reparo de lo que tienes que hacer, ¿verdad? Pero luego adquieres confianza y haces las cosas de una manera diferente, ¿verdad? Pero yo no me refiero a este tipo de confianza, porque este tipo de confianza se basa en mecanismos, o sea, se basa en cosas que son automatizaciones de las cosas, son cosas como que funcionan, por así decirlo, son sistemas, ¿no? No tiene nada que ver con otro tipo de confianza como lo que estamos hablando hoy. De la confianza de la que estamos hablando hoy es de ese mensaje de tú confíe que tú puedes absolutamente en todo y todo lo que te propongas y todo lo que hagas, ¿no? Ese mensaje nunca me ha gustado, nunca lo he entendido además, y creo que a veces incluso puede ser perjudicial para muchas personas, ¿no? Porque no todo el mundo podemos hacer todo lo que queramos ni todo lo que nos propongamos, ¿verdad? No todos tenemos ni siquiera las mismas habilidades, ni los mismos gustos, ni los mismos deseos. Y a veces, como digo, no hay esas capacidades, o hay limitaciones de todo tipo, humanas, económicas, no lo sé, pero no todos podemos conseguir todo, ni todos podemos lograr absolutamente todo, ¿verdad? Ni creo que sea tampoco aquello a lo que Dios nos llama, porque aun dentro de la Iglesia Dios nos llama a cada uno a una cosa, y en el mundo también nos llama a cada uno a una cosa. No tenemos que ser todo, ¿verdad?, en todas las cosas. Ya hay uno que es todo en todos, y ese es Cristo, no nosotros. Pero la cosa, como digo, es que esto lo que me enseña es que el ser humano vive, todos vivimos con esa gana, con esa hambre de estabilidad, ¿no? De confianza, de firmeza, de seguridad en algo. Y yo creo que nos hemos dado cuenta de que nuestros ídolos no nos pueden dar eso. No siempre nos damos cuenta, ni todo el mundo se da cuenta, pero yo creo que hay gente que como que se da cuenta, oye, los ídolos a los que yo le rendía mi confianza no me han dado lo que yo buscaba, la estabilidad y la firmeza, el dinero, el trabajo, las relaciones. La gente se decepciona y se defrauda, evidentemente, porque eso tarde o temprano va a ser así. Pero entonces han cambiado el ídolo por otro ídolo. Lo que pasa es que ahora el ídolo es uno mismo. Ese es el nuevo Dios de este siglo, ¿no? Siempre lo ha sido, pero como que ahora lo vemos más fácilmente, no lo sé. Y claro, pensamos que siendo nosotros el ídolo al que adoramos, sí vamos a conseguir aquello que deseamos. Ya que todo lo demás no me ha podido dar lo que buscaba, entonces voy a ser yo quien me lo dé, voy a ser yo quien lo busque, voy a ser yo quien lo voy a encontrar. Y si hay Dios, seré yo, en todo caso. Que de alguna manera sigue siendo el mismo mantra y la misma historia que se repite desde Génesis 3, ¿no? O sea, allí Satanás diciendo, bueno, vosotros seréis como Dios, ¿no? Sigue siendo exactamente lo mismo. Y en segundo lugar, de lo que quería también hablar ahora en este primer punto es acerca de la paz, ¿no? Vemos también que hoy mucha gente, muchas personas en la sociedad en la que vivimos, gente que se considera, digamos, espiritual, vamos a decir espiritual, no sabemos muy bien ahora qué es eso, pero sin entrar en mayor detalle, espirituales, ¿vale? Nos hablan de sus creencias, nos hablan de aquello en lo que piensan, en lo que confían, porque, dicen, sienten paz interior. ¿Qué es exactamente la paz interior? Bueno, creo que no lo sabemos todavía muy bien ninguno de nosotros, ni siquiera aquellos que dicen que tienen paz interior, pero más o menos, si lo podemos intentar explicar, sería como una especie de tranquilidad
interna, en mayor o menor medida, que consigue como evadirse, más o menos, de aquellas circunstancias de la vida que tambalean a uno, que le llenan de miedo, o lo que sea, ¿no? Eso sería la paz interior, una especie como de tranquilidad, de pasividad ante todas las cosas que suceden externamente. Es como que intentan lograr una especie de quietud, de sensación interna de no me agobia ningún problema, no tengo ansiedad para nada, ¿no? Es un poco eso, el sentido de esa paz interior. Pero en definitiva no deja de ser una palabra, un término, una doctrina religiosa o espiritual, ¿verdad? Pero la paz de la que se nos habla en la Escritura es diferente. La Escritura, cuando habla de paz, no viene a significar realmente este tipo tan místico de paz interior. Claro que hay como una paz interna, pero no tiene tanto que ver con eso. En nuestro texto, al menos, cuando se nos habla de la paz que tenemos ahora con Dios, tiene que ver con la relación que tenemos con Él, no tanto cómo nos sentimos nosotros internamente ante ciertas circunstancias. Lo que viene a decir es que la paz verdadera es cuando uno está a cuentas con Dios, cuando de verdad sabe que la guerra con Él se ha terminado, que ya no estamos siendo sus enemigos, ni Él tampoco lo es de nuestra parte, ¿verdad? Eso es lo que significa tener paz. Ahora, ¿que esa paz con Dios, en relación con Dios, trae muchas más cosas? Sí, pero principalmente la paz significa que no hay guerra contra Dios, que nuestra enemistad ha sido vencida, ¿no?, por Él. Por eso, por más que el mundo se quiere mantener, a sabiendas o no, en esa especie como de paz interior, finalmente no la van a poder lograr, porque no es una cosa interna, no es una cosa que tú sientes. Puedes sentirla, pero no necesariamente es una cosa que tú debes sentir. La paz es una cosa objetiva con Dios. Tú has creído en Jesús, bien, pues has justificado. Y si eres justificado, como resultado, tienes paz con Dios. Él ya no es tu enemigo, ni tú el suyo. Es una cosa objetiva, que a lo mejor puedes no sentirlo, pero ahí está. Yo creo que por eso hay personas a día de hoy que siguen sin sentir paz. Cuando dicen que tienen paz interior o no sé qué, pero pasa cualquier cosa y la paz se desmorona. Y luego hay personas que sienten paz siempre, nunca dejan de sentir paz, ellos sienten paz, ¿no? Pero esa paz, ¿en qué se basa o en qué se fundamenta? Evidentemente es un tipo de paz que no va a ser objetivamente hablando la que necesitan delante de Dios. Quiero decir, tarde o temprano, cuando se tengan que enfrentar cara a cara con Dios, no hay paz que valga allí, ¿verdad? Ellos son sus enemigos igualmente y tarde o temprano tendrán que descubrir eso. Por tanto, cuando yo hago esta pregunta, si la guerra es la paz, al contrario que en la novela de George Orwell, tengo que decir que no. Que cuando hablamos de la espiritualidad, la guerra no es la paz para nada, porque los seres humanos viven constantemente en guerra contra Dios y piensan que así están en paz. No tengo nadie que me gobierne, no tengo nadie que me domine, no tengo nadie que me moleste. Pero a la hora de la verdad, se van a encontrar con alguien que de verdad no están en paz con él y sufrirán esas consecuencias. Mientras que sabemos que por Cristo, si hemos creído en Él, tenemos una paz que aunque ni siquiera a lo mejor podamos sentir a día de hoy o pasan cosas que digamos, ¿dónde está la paz? Sabemos que aún así Dios ha hecho las paces con nosotros, que tenemos un Padre que nos ama, que está todo bien, que nuestra relación con Él, por más que de nuestra parte esté todo fatal, está todo bien, está correcto y es un resultado de la justificación, no es algo que nosotros tengamos que ganar. Como dice Pablo, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Y esa paz, como dice Jesús, no es como el mundo la da, sino como yo la doy, y es una paz completamente diferente, ¿no? Ahora bien, otro motivo, para pasar al segundo punto, que escucho cuando hablo de estas espiritualidades de nuestra época, ¿verdad? O incluso en espiritualidades antiguas, como podría ser a lo mejor hinduismo o budismo, ¿verdad? Es que como que intentan evitar la realidad que nos rodea, ¿no? El cuerpo, la materia, todas esas cosas es como si no valiesen, ¿no? Intentan hallar una solución para el dolor de esta manera, porque si lo material no vale, si el cuerpo no vale, si simplemente es un trozo de carne por aquí y demás, entonces el sufrimiento, entre comillas, está solucionado, porque el sufrimiento es solo una cosa de este mundo, de la materia, es una cosa ilusoria, se va a pasar, lo importante es el espíritu, lo eterno, lo que no tiene cuerpo, ¿no? Y eso es una realidad que muchas religiones hacen, muchas filosofías hacen,
¿Por qué? Porque es difícil enfrentarse al problema del sufrimiento, es difícil enfrentarse al problema del dolor. Todas las filosofías y religiones le intentan dar una explicación, también el cristianismo intenta darle una explicación. Y de hecho muchas veces en el cristianismo se ha llegado a ciertos excesos precisamente por esto, ¿no? Por ejemplo, ascetas que se iban por ahí y se desperdigaban y no se sabía dónde estaban ni qué hacían. Los monjes, quizás un poco la vida monástica, ¿no? Separarse del mundo en el que viven, del dolor, del sufrimiento, aunque sufrían igual, pero era como alejarse de todo lo máximo posible que fuera contaminante y malo. Pero en las Escrituras, cuando nos encontramos qué hace Dios, nos damos cuenta que le da importancia al cuerpo, que le da importancia a la materia, ¿verdad? Primero, porque ha creado la materia, ha creado todo lo que vemos materialmente, la creación que estamos, ha creado nuestros propios cuerpos de carne, nos ha dado la vida en un mundo material, nos permite disfrutar de cosas que son materiales, nos dice que todo lo que disfrutamos materialmente es santificado si damos gracias y oramos por ello, ¿verdad? Y no solo eso, sino que la vida nueva que Él nos ha dado en Jesús hace que tengamos una esperanza ¿en qué? En la resurrección. Y la resurrección sí que es una cosa novedosa dentro de todo el sistema quizás que existen de religiones. ¿Por qué? Porque vuelve a decir que nosotros tendremos nuestro mismo cuerpo. Resucitado, un cuerpo espiritual, como tú quieras llamarlo, no sé tampoco, no me puedo meter mucho ahí porque tampoco sabemos muy bien cómo va a ser, pero nuestro cuerpo, nuestra carne resucitará. O sea, por tanto, algo material, aunque a su vez será espiritual. Lo espiritual y lo material en la Biblia no están en choque ni en pelea. Algo material puede ser también de alguna forma espiritual. Y serán cuerpos, como digo, cuando resucitemos. O sea, no van a ser almas voladoras, como a veces podemos ver por ahí en películas o dibujos, sino cuerpos como el del mismo Señor Jesús. Claro, respecto a lo del dolor, el sufrimiento, todo eso, la Biblia nos dice mucho y principalmente lo que nos dice es el sufrimiento es malo. Eso es lo principalmente que nos dice la Escritura, ¿no? ¿Por qué? Porque no está aquí desde el principio. Empezó en un momento dado el dolor y el sufrimiento. Concretamente sabemos todos, desde Génesis 3, la caída del hombre en el pecado, ¿verdad? Toda la creación fue sujetada a esa vanidad, a esa maldición, a ese dolor, a ese sufrimiento, pero no estaba aquí desde el principio de la creación. Hay muchas religiones que intentan como rescatar el sufrimiento, ¿no? Como que intentan que lo veamos de manera piadosa y religiosa, como si fuera un amigo casi el sufrimiento, un aliado que nos ayuda a ser mejores y nos purifica y todo lo que tú quieras. Yo no digo que no haya cosas así, pero tengo que decir que la Biblia nos muestra que el sufrimiento es lo que es. No hay que verlo de manera romántica, no hay que hacerle un altar, el sufrimiento es malo, el dolor es malo, no tiene nada que ver con lo bueno, ni con lo que a Dios le agrada, ni nada de eso, ¿no? Ahora bien, con esto quiero situar la balanza un poco, digamos, en equilibrio. Con esto no estoy queriendo decir, como dice, por ejemplo, el Evangelio de la prosperidad. No, la voluntad de Dios siempre para sus hijos es que estén bien, que sean ricos, que estén sanos, que nunca sufran. Eso es el Evangelio de la prosperidad y eso tampoco lo enseña la Biblia. Si así fuera, entonces hay muchos personajes dentro de las Escrituras a los que Dios odia, y sabemos que no los odiaba, que sufrían, que no eran ricos, que padecían, igual que también los había en sus momentos ricos y que no sufrían. Pero hay de todo. Y si así fuera, entonces Dios debe odiar a su propio Hijo, porque fue el que más padeció, sufrió y vivió de manera bastante escasa en este mundo. Y sabemos que no es así, ¿verdad? Por eso, aunque la aflicción o el dolor no tiene nada bueno en sí mismo, Dios puede hacer que, por medio de ella, sí que se produzca algún tipo de fruto. Es por eso que he querido llamar a ese punto así, ¿no? El fruto de lo indeseable. Repito, el dolor en sí mismo, el sufrimiento en sí mismo, no es bueno. No tiene la virtud ni el poder de generar algo bueno. Pero Dios lo usa de tal manera, o lo transforma, si queremos decirlo así, de tal manera, que consigue sacar algo bueno de aquello. Pero es Dios y su poder, no el dolor en sí mismo. Por tanto, no podemos mirar el dolor como algo romántico, desde luego. ¿Y por qué digo esto? Insisto, porque también ha pasado dentro de la religión cristiana, que se ha romantizado de alguna manera el dolor. Y si no, mirad, por ejemplo, pues, sobre todo en la Edad Media, ¿verdad? Todos los latigazos que se metías. ¿Por qué? Porque cuanto más sufres, más espiritual eres de alguna manera, o más cerca estás de los padecimientos, o cualquier otra cosa de esas. ¿Para qué preocuparse de eso? Bastante tiene la Escritura ya diciéndonos de los padecimientos de Cristo y de que nosotros también vamos a sufrirlos. ¿Para qué añadir más? No es una cuestión romántica aquello, ¿verdad? Por tanto, este tema de la aflicción y el dolor
o de que Dios puede sacar algo bueno del dolor no es una aspirina que dar a alguien cuando está sufriendo. A nadie le ayuda que cuando está sufriendo le digan, tú tranquilo, si Dios va a sacar algo bueno de lo que estás sufriendo. Eso no tranquiliza a nadie. Eso es cruel, de hecho. No se le puede decir a una persona que está sufriendo, no, tú tranquilo que Dios va a sacar algo bueno. Ya lo sabemos, ya sabemos la teoría, ya sabemos la doctrina, pero eso no va a consolar a nadie. Lo que una persona que está sufriendo necesita será compañía, será apoyo, será cuidado, será que le ayudemos, que le hablemos de la fe que tenga, si tiene fe, ¿verdad? Que le ayudemos a mirar una y otra vez a Jesús. Y probablemente, en el tiempo, quizás esa propia persona y los demás nos podamos dar cuenta de lo bueno que Dios sacó. Pero en ese momento, desde luego que no es lo mejor que podemos ir haciendo por la vida. Recordad a los amigos de Job, cuántas cosas decían que tú podrías decir, uy, hasta teológicamente correcto parece. Y sin embargo Dios les dice al final, ninguno de los amigos de Job ha dicho lo correcto. Porque muchas veces, cuando nosotros hablamos la verdad de manera incorrecta, entonces se convierte en una media verdad. Y entonces ya deja de ser verdad. Por tanto, como digo, en nuestro texto nos dice que nos podemos gloriar y que nos podemos enorgullecer de que estamos firmes en la gracia de Dios, pero sobre todo dice, nos podemos enorgullecer cuando sufrimos, porque eso nos da esperanza en la gloria de Dios. De hecho dice bastantes cosas, dice la tribulación, el dolor, el sufrimiento, aunque evidentemente aquí habla sobre todo del sufrimiento que uno puede padecer como cristiano, produce paciencia, dice. Esto creo que todos somos conscientes de aquello, ¿no? El sufrimiento tiene que producir paciencia sí o sí porque te toca aguantarlo. Y dice, la paciencia, a su vez, hace de tal manera su obra que produce en nosotros, en Reina Valera dice prueba, pero en este caso no significa a que sigamos siendo probados, sino a lo que conforma en nosotros es un carácter aprobado. La prueba de que verdaderamente alguien tiene una fe real y su esperanza se está, digamos, desarrollando. Eso es lo que significa aquí. Después esa prueba o ese carácter aprobado salta directamente a la esperanza que tenemos de Dios, a la esperanza de lo que Él nos ha prometido. Por tanto, nosotros cuando miramos al dolor de manera natural, ¿qué hacemos? ¿Qué queremos? Huir. Queremos escapar del dolor y además lo más rápido posible y lo mejor posible. Y yo creo que está bien que nosotros busquemos huir o evadir el dolor de la manera correcta, con los medios correctos y siempre dentro de la voluntad de Dios, por supuesto. Si no fuera así, no nos trataríamos cuando estamos enfermos, o no iríamos al médico, o no, miles de cosas más, o no iríamos a un psicólogo o a un psiquiatra cuando estamos mal de la mente, ¿verdad? Buscamos evadir el dolor o solucionar el dolor o la aflicción por medios correctos, ¿verdad? Eso es así. Hasta incluso nos podemos quejar delante de Dios siempre y cuando lo hagamos honestamente y lo hagamos con contentamiento, es decir, con la seguridad de que Dios sabe lo que está haciendo y no como diciéndole, tú estás equivocado, así que yo tengo razón, sino una queja que sabe, digamos, ponerse delante de Dios y decir, tú sabrás, yo quiero que me quites esto, yo quiero que elimines esto, pero tú sabrás lo que haces mejor, ¿no? Es por eso que oramos por los enfermos también, ¿verdad? Es por eso que oramos por la salud o por miles de otras cosas más, porque creemos que Dios quiere que oremos por eso, aunque luego actúa de otra manera, vale, pero nosotros oramos por eso. Porque ese es el medio correcto, realmente, el que espera en Dios, el que confía en la voluntad de Dios. Pero sabemos que también hay otra parte. Pablo, en su carta a los Corintios, le dice, no desmayamos porque nuestro hombre exterior se va desgastando, pero no obstante, el interior se va renovando de día en día. Eso es lo que él dice, ¿verdad? Porque las aflicciones, las tribulaciones que tenemos ahora, dice, producen en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es como que el dolor o el sufrimiento que vive Pablo en este caso y que puede vivir cualquier cristiano, a su vez está generando en nosotros esa carga y ese peso de la gloria, de buscar esa gloria, de llegar a esa gloria, ¿verdad? Por eso yo creo que cuando la gente sufre, y si son creyentes, nosotros no deberíamos decir, bueno, aguantaremos el chaparrón como si nada y ya en algún momento quizás se pasará porque es lo que hay. No, eso no es cristiano. Lo que es cristiano es dolerse,
es sufrir, es quejarse de la manera adecuada, estoy hablando, correctamente ante Dios, de manera santa, si se puede decir así. Y por supuesto el que no sufre, acompañar al que sufre. Eso sí es cristiano. Lo otro es estoico. Bueno, es lo que hay, no puedo controlar el sufrimiento, así que me aguanto y lo espero. Eso es lo más inhumano que yo he podido encontrar en mi vida. O sea, no es lo que la Escritura nos llama a hacer. ¿Y qué es lo que puede sacar de bueno Dios en medio del sufrimiento y del dolor, según este texto? Un carácter aprobado. Eso es lo que dice. Y un carácter aprobado es aquel que descansa, que confía en Dios, que tiene esperanza en Él, en su voluntad, y que se afirma y se afianza en la fe, en la justicia de Dios, en lo que está en paz con Dios. Por eso, para terminar, sí quería hablaros acerca de lo que realmente para mí es la gloria y la firmeza verdaderas que este texto también nos apuntan allí, ¿no? ¿Por qué es una esperanza diferente la que nosotros tenemos? Yo creo que nuestro texto hoy nos deja ver una cosa más que no hemos visto hasta ahora. Dice que la esperanza que nosotros tenemos no nos avergüenza, no nos defrauda. Y yo creo que esa es la clave de por qué nuestra esperanza cristiana en Jesús es diferente. Porque no avergüenza, porque no defrauda, porque aquello que estamos esperando de verdad que no va a fracasar, que no va a fallar. Precisamente lo que nos avergüenza de aquellas cosas que esperamos en la vida es que no se cumplan. De que digamos, he estado perdiendo el tiempo, he estado perdiendo como un tonto mi vida, queriendo que alcanzar aquello que estaba esperando y resulta que no lo consigo. Nos avergüenza que lleguen los demás que nos han visto y nos digan, ¿ves? Has estado perdiendo el tiempo. Te dijimos ya que dejaras de hacerlo. Eso es lo que nos avergüenza de las esperanzas que nosotros tenemos. Pero la esperanza que tenemos como cristianos en Jesús, esa no avergüenza. Y no va a avergonzar de verdad en el día futuro. Aunque otros quieran avergonzarnos ahora de ella, no avergüenza. Y si no nos avergüenza es por el hecho de que Dios ha demostrado su amor por nosotros, de manera inmensa, ¿no? Y nos ha dado la garantía de que su amor verdaderamente es eterno, no solo por un rato. ¿Y cómo nos ha demostrado Dios su amor? Me gusta este texto, cómo lo dice, porque Él ha derramado su Espíritu Santo en nosotros. Esa es la manera en la que Dios ha demostrado su amor, derramando su Espíritu en nosotros. O sea, que no nos ha dado un poco de su amor, lo ha derramado. Es como si se saliese de los contornos de nuestro corazón, brotando y brotando, lo derrama. O sea, inmensamente su amor. El hecho de tener su Espíritu en nosotros es una garantía de que nos ama, porque eso significa que va a regresar a por nosotros, de que no nos ha dejado aquí y ya está, de que no nos ha amado durante un rato y ya está. Él no juega así con nuestro corazón. Él ha derramado su Espíritu y su amor. Y sabemos que el Espíritu Santo se recibe cuando uno cree en Jesús, cuando tiene fe en Jesús. Y eso significa confiar en quién es Él, lo que Él ha hecho. Es decir, una fe verdadera, sincera, genuina. O sea, no se trata de un asentimiento de doctrinas, de enseñanzas, de una idea genérica de Dios. No, es entregar la vida, es a aquel en quien podemos confiar, es confiar nuestra existencia a Él. La guerra que nosotros teníamos con Dios, de la que estamos hablando antes, termina cuando en Cristo Jesús nosotros ponemos toda nuestra esperanza y nuestra confianza. ¿Por qué? Porque Jesús dice también, la propia Escritura, es nuestra paz. Él nos ha reconciliado con Dios, además que nos ha reconciliado con también nuestro prójimo, pero nos ha reconciliado especialmente con Dios. Y esto es porque Él mismo ha sufrido las consecuencias de esa guerra en la cruz. Es porque Él mismo, cuando estaba en la cruz, estaba cargando con el pecado, estaba cargando con esas consecuencias, estaba cargando con el castigo del pecado. Por eso hay un texto en Isaías que siempre lo repito, pero hoy voy a leer otro trozo aparte del que... Perdón, otro trozo, sí. ¿Por qué Jesús fue capaz de soportar aquella guerra que estaba librando realmente en la cruz? Porque estaba viendo su esperanza y el fruto de su propio dolor. Porque Él sabía que había un fruto en ese dolor. De hecho, en Isaías dice, con todo, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento.
Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, dice, y quedará satisfecho. ¿Y cuál es el fruto de la aflicción del alma de Jesús? Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, y aquí fíjate que hay más fruto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ese es el fruto de la aflicción del alma de Jesús. Y él lo veía. Él sabía que esa justificación de muchos era lo que iba a lograr con su muerte. Él sabía que el lugar de grandeza era el suyo, de todo lo que iba a obtener y conseguir por medio de su muerte. Y por tanto se enfrentó a aquello, ¿no? Él nos ha demostrado su amor, como veremos el próximo domingo, ¿en qué? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Que cuando nosotros éramos impíos y débiles, Él murió por nosotros. Es ahí donde demostró verdaderamente su amor. Y al creer en Él, nos envía su Espíritu. A ese que es como Él, de su misma naturaleza, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, nos lo ha enviado. ¿Para qué? Para que nos recuerde todas las cosas que Él nos ha dicho, para que nos enseñe todo lo que Él nos ha dicho y para que esté con nosotros, consolándonos en medio de la aflicción, haciendo que podamos vivir una vida realmente en Cristo, que su vida esté en nosotros, porque es su vida, es su Espíritu el que nos ha enviado. Por tanto, como decíamos en esta mañana, cuando el mundo ama la confianza en sí mismo o en otras cosas, nosotros sabemos que no tenemos otra confianza que la que podemos poner en Cristo, que Él realmente es nuestra firmeza y nuestra seguridad. Cuando no hay nada en la vida que nos haga felices, cuando de repente aparece el dolor, la tristeza, la desesperación, por nosotros sabemos que en Cristo Jesús tenemos una alegría que nadie nos puede quitar. Que podemos estar tristes en este mundo, sí, es verdad, pero a su vez hay una alegría que nadie nos puede arrebatar, porque sabemos cuánto nos ama Él. Cuando miramos a nuestra vida y vemos nuestro pecado y nuestra miseria todos los días, y vemos que llevamos años y años y que todavía cada vez nos vemos peores, todavía podemos mirar a Jesús y ver que Él, en la cruz, ha sufrido por nuestros pecados. Que todo lo que Él ha hecho ha sido para demostrarnos su amor, para justificarnos delante de Dios, para darnos paz con Dios. Que aquello que no había entre Dios y nosotros, precisamente la paz, ahora la hay, y la hay para siempre. Para que seamos libres de nuestros propios pecados y ya no haya castigo para nosotros por el pecado. Por eso solo Jesús puede ser nuestra seguridad. Por eso, si hay algo en lo que nos podamos enorgullecer, en lo que podamos tener orgullo, como dice Pablo aquí, es en Él. Es en lo que Él ha hecho. En eso sí que nos enorgullecemos. No podemos enorgullecernos en lo que hay en nosotros, pero hay una cosa en la que nos enorgullecemos, que tenemos paz con Dios y que Él ha derramado su Espíritu en nosotros y que eso demuestra el amor que tiene por nosotros y que de verdad hay una gloria esperándonos y que es a la que queremos alcanzar y que no nos avergüenza, porque sabemos que se va a cumplir, porque sabemos que va a llegar y que lo que ha hecho Jesús es para asegurar y para mantener que el amor de Dios por nosotros es desde la eternidad hasta la eternidad. Porque si algo aprendemos en el Evangelio es que Cristo Jesús nos amó desde la eternidad, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, y nos amará para siempre. Por tanto, este es mi deseo para vosotros y para mí hoy, que si hay algo en lo que podamos sentir orgullo, sea en lo que Cristo ha hecho por nosotros, en el amor que Él ha derramado por su Espíritu en nosotros, en la seguridad que podemos tener de lo que Él ha logrado por nosotros. Y con ese corazón o con ese espíritu en nosotros, ahora sí podamos cantar las canciones que vienen, pero con ganas y con la seguridad que nos da el Evangelio.